mis años de secundaria, solía ser el típico chico popular que organizaba grandes fiestas en su casa. La verdad es que siempre me gustó el ambiente nocturno, fiestas, música, amigos, tragos. Eso es algo que probablemente heredé o aprendí de mis padres, quienes también tienen una vida social bastante activa, y ha de ser por eso que nos permitían a mi hermano y a mí hacer este tipo de cosas en casa siempre que se podía. En esta oportunidad, estaba cursando mi último año de secundaria, y para despedir esta etapa con broche de oro, decidí organizar una fiesta masiva en mi casa. Mis padres estaban en un viaje de negocios, así que mi hermano mayor y yo teníamos la casa para nosotros solos. Invité a casi todos mis amigos del salón, mientras que mi hermano también invitó a un grupo de compañeros de la universidad. Esto no me importó mucho, al fin y al cabo, él también me dejaba traer a mis amigos cuando hacía sus fiestas de universitarios. Además, si tenía suerte, podría ligarme a alguna chica universitaria esa noche. La noche de la fiesta, mi hermano, que tenía 21 años, compró suficiente alcohol en una licorería cercana como para emborrachar a un circo de elefantes. Mientras tanto, yo me encargué de la comida chatarra. Obviamente, compré toneladas de nachos con queso, frituras y pollo frito bien grasiento para los invitados. También moví los muebles para dar espacio para que los invitados pudieran bailar. Afortunadamente, nuestra casa es bastante grande. De hecho, siempre he pensado que mis padres la compraron precisamente pensando en hacer fiestas, porque era simplemente perfecta para ello. La primera persona en llegar fue uno de mis amigos, a quien contraté como DJ con poca antelación. Lo ayudé a configurar su equipo y elegir la música justo a tiempo antes de que comenzaran a llegar el resto de los invitados. Reconocí a algunos de ellos, pero no tenía idea de quiénes eran los demás, simplemente asumí que eran personas que mi hermano conocía o amigos de sus amigos que querían acompañarnos. Todo salió a pedir de boca por un tiempo. La gente bebía, bailaba y jugaba al verpón en la mesa del comedor, bebía cerveza de barril, asaltaba la mesa de bocadillos. En fin, todo lo que te esperas de una fiesta a todo dar. Sin embargo, no pude evitar notar que Charlely estaba más sola de lo que debería en una noche como esta. Era una rubia de estatura baja que vestía jeans y una simple camiseta blanca. Pensé reconocerla de la escuela, pero no estaba muy seguro. Al no ver nada malo en intentarlo, me acerqué a ella y comencé una conversación. Oye, ¿cómo estás? ¿Disfrutando la fiesta hasta ahora? La chica levantó la vista de su vaso de cerveza y sonrió tímidamente. Sí, me estoy divirtiendo, dijo, aunque el tono de su voz no sonó muy convincente. Los nachos son geniales. Al escuchar eso, aproveché la oportunidad para extender la conversación. Así que le dije. Me alegra escuchar eso. Ya sabes, los hice yo mismo. No recuerdo lo que dijo a continuación, pero una cosa llevó a la otra y pronto ambos estábamos inmersos en una charla muy amena. La verdad es que al principio se mostró callada y tímida, pero poco a poco se fue abriendo y, hasta el momento, todo iba en ascenso. Así que, después de unos cuantos vasos más de cerveza y Dios sabe cuántos bocadillos, supe que se llamaba Ángela y que era una de las animadoras del equipo de fútbol de la escuela. Estaba sola en la fiesta porque acababa de romper con su novio, un deportista del equipo de fútbol que era demasiado posesivo con ella, y era la primera vez que salía a una fiesta desde que terminaron. Vaya. Nada mal para menos de una hora de haberla visto sola en el rincón por primera vez. La verdad es que esperaba conocer a alguien nuevo en la fiesta, y aparentemente, este deseo se estaba cumpliendo. Ángela era muy bonita, agradable, conversadora, y me lo estaba pasando realmente bien con ella. En ese momento le dije algo que nunca olvidaré. ¿Sabes qué? Tengo un muy buen presentimiento sobre esta noche. Aproximadamente a mitad de la fiesta, estábamos sentados uno al lado del otro en el sofá, besándonos. Y, tal como afirmaron mis palabras anteriores, pensé que sería una noche de suerte después de todo. Probablemente él le habría pedido que subiera conmigo a mi habitación si no nos hubieran interrumpido. Mientras Ángela y yo estábamos muy ocupados explorando la boca del otro en el sofá, sentí una mano agarrarme firmemente por el hombro y, de un tirón, me separó de Ángela. Obviamente, me giré para saber quién era el aguafiestas. Fue entonces cuando me encontré cara a cara con un deportista afroamericano enorme, con unas 100 libras de músculo más que yo, y viéndome con los ojos más iracundos que he visto en mi vida. ¿Qué diablos crees que estás haciendo con mi novia? Me ladró en la cara.
Inmediatamente me di cuenta de quién era, y lo que dijo Ángela a continuación lo confirmó. ¿Qué demonios, Fred? Ya no salimos más. El exnovio volvió su mirada hacia ella y le dijo. Tú no puedes decidir eso. Oye, hombre, detente, dije, y seguramente sonaba tan amenazador como una ardilla chillándole a un oso grizzly. Ustedes dos ya no están juntos, ella puede hacer lo que quiera. Por si se lo están preguntando, sí, me sentía intimidado, pero de ninguna manera se lo iba a demostrar delante de la chica que me gustaba. En ese momento, pude ver una vena enorme hincharse en la frente de Fred, justo antes de que se levantara y retirara el puño para darme un puñetazo. Cerré los ojos, anticipando el impacto, pero nunca llegó. Ninguno. ¿Qué crees que le estás haciendo a mi hermano? Resonó la voz de mi hermano por toda la casa. Todos los ojos se volvieron para mirarlo, caminando con fuerza entre la multitud de invitados, que se separaron para dejarle paso. De repente, toda la atención estaba puesta sobre él, que tenía los ojos fijos en Fred, quien, a su vez, todavía me sostenía por el hombro con un agarre firme y sudoroso. Suelta ahora mismo a mi hermano y vete de mi casa, le dijo mi hermano en voz baja y amenazadora. Lárgate ahora mismo. Hubo un momento de silencio. Fred era un tipo grande, pero mi hermano también lo era, y no solo eso, sino que también pertenecía al equipo de lucha de la universidad, así que se podía decir que esta sería una pelea pareja. Una vez que se dio cuenta de que mi hermano no estaba de humor para lidiar con sus tonterías, Fred me dejó ir y salió por la puerta sin decir una palabra más. La gente vitoreó a mi hermano por echar al tipejo, por no llamarle con el adjetivo que se merece. Una vez superado el momento de tensión, todos en la fiesta siguieron bebiendo y bailando como si nada. Al ver a Ángela, mi hermano me guiñó un ojo y se fue a pescar su propio pez. Si bien yo no pude intimidar a Fred en lo más mínimo, parecía que simplemente enfrentarlo fue suficiente para impresionar a Ángela. No entraré en detalles, pero aproximadamente media hora después, estábamos los dos solos en mi habitación, pasando un buen rato. Dejando a un lado la pequeña debacle con Fred, todo se perfilaba como una noche perfecta, hasta que un fuerte golpe proveniente del piso de abajo nos hizo interrumpir lo que estábamos haciendo. Al principio, pensé que a alguien se le habría caído algo pesado, como un barril de cerveza. Luego se escuchó otra explosión que provocó que la música se detuviera en seco y fuera reemplazada por los gritos de terror de un montón de gente. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Ángela, con mucho miedo en sus ojos. No sé. Quédate aquí, iré a comprobarlo. Rápidamente, me puse los jeans y salí corriendo de mi habitación. Cuando bajé las escaleras, mi corazón se detuvo por un par de segundos al ver lo que vi. Todos en la fiesta estaban agachados o escondidos debajo de los muebles. Mientras tanto, el amigo que había contratado como DJ yacía en el suelo boca abajo, tumbado sobre un enorme charco de sangre que brotaba de un pequeño agujero que tenía justo en medio de los ojos, mismos que miraban a la nada, completamente carentes de vida. Me quedé paralizado, inmóvil al pie de la escalera, intentando procesar la situación. Escuché. Nick, agáchate. La voz de mi hermano me sacó de mi estado de congelamiento terrorizado, y me volví para mirarlo, justo a tiempo para escuchar otro fuerte disparo y verlo caer al piso inconsciente, mientras un montón de sangre comenzaba a brotar de su pecho. De inmediato, el horror por lo que vi me hizo gritar su nombre muy fuerte. Quise correr hasta donde estaba, pero una serie de estallidos me obligó a tirarme al suelo, tapándome los oídos con las manos. Los disparos continuaron sonando durante al menos los siguientes 15 o 20 minutos. Eran constantes pero pausados, y cada vez que sonaba un disparo, alguien dentro de la casa caía herido o abatido. Mientras tanto, una de las balas rebotó en la pared y me rozó la oreja, pero me contuve de gritar para no revelar mi posición. Me quedé allí tendido en el piso, viendo a mi hermano desangrarse lentamente, sin poder hacer nada y sin saber si aún estaba con vida o si ya era demasiado tarde para él. Sin embargo, después de lo que pareció una eternidad, finalmente se empezaron a escuchar las sirenas de la policía. No pude ver lo que pasó, pero pude escuchar el tiroteo afuera mientras el tirador luchaba contra la policía con la poca munición que le quedaba durante los siguientes 10 minutos. Al final, escuché el fuerte disparo de una escopeta seguido de un golpe seco. La policía inundó la casa poco después para tratar a los heridos, y apenas entraron, corrí hasta el cuerpo de mi hermano y comencé a gritar para que viniera un paramédico a revisarlo.
Mi cara estaba cubierta de sangre en ese momento por el rasguño de la bala en mi oreja, pero le dije a la paramédico que vino a atenderme que yo estaba perfectamente bien, mientras le suplicaba que atendiera a mi hermano, quien yacía completamente inerte sobre un charco de sangre. Ella se acercó a él y comenzó a chequear sus signos vitales, y mientras colocaba sus dedos en la parte derecha de su cuello, me miró fijamente y me dijo un par de palabras que nunca olvidaré. «Está vivo». En ese momento, realmente supe el significado de la frase, me volvió el alma al cuerpo. Eso fue justo lo que sentí, como si el aliento regresara a mí. Sin embargo, la paramédico dijo que había perdido mucha sangre, por lo que debía ser atendido de inmediato. Y así fue. En un instante, otro grupo de paramédicos entró y trasladó a mi hermano en una camilla hasta la ambulancia, mientras que yo pude salir por mis propios pies para ser atendido por mi pequeña herida. Mientras caminaba hasta la ambulancia al lado de mi hermano, pude ver el cuerpo del tirador que yacía inmóvil en el suelo del jardín. Era Fred. Sus manos frías y muertas todavía agarraban el rifle de caza que había usado para dispararnos. Un disparo de escopeta había atravesado su abdomen y esparcido sus restos asquerosos por mi jardín. Lo único en lo que podía pensar al verlo era en que ojalá haya sufrido bastante dolor antes de morir. Afortunadamente, mi hermano pudo recuperarse por completo, pero eso tomó años, y durante los primeros días estuvo muy cerca de no lograrlo. Yo también me recuperé por completo de mi lesión en la oreja, aunque resultó no ser un simple rasguño, sino casi media oreja arrancada. Después me sometí a una pequeña cirugía estética para poder atenuar un poco lo extraño que lucía con una oreja menos. Sin embargo, mi oreja mutilada no podría importarme menos, estoy vivo, al igual que mi hermano, mientras 14 de los invitados a nuestra fiesta perdieron la vida vilmente a manos de un imbécil tan narcisista que no podía soportar que una chica lo dejara. Y hablando de ella, la verdad es que no volvimos a vernos después de esa noche, pero también me alegro de que se haya librado de ese infeliz. Siempre digo que mi etapa universitaria fue muy cliché. Solía vivir el estilo de vida salvaje de la mayoría de los veinteañeros en la universidad, fiestas casi todos los fines de semana, o cualquier día libre de clases, amoríos furtivos con cualquier chica al azar, generalmente tan ebria como yo, agua y jugo de tomate para aliviar la resaca, y las infaltables gafas oscuras para disimularla. En fin, sí, definitivamente era una manera muy estúpida de vivir, pero en esa etapa de mi vida lo único que quería era pasarla bien y tratar de disfrutar al máximo. Los peligros a los que tontamente me exponía y las posibles consecuencias de los excesos eran cosas que no podían importarme menos, cosas en las que ni siquiera me detenía a pensar. Definitivamente ya superé esta parte de mi vida, y la historia que les voy a contar ahora tuvo mucho, pero mucho que ver en mi decisión de alejarme de las fiestas y de todo ese ambiente tan nocivo que lo único que hizo fue dañarme física y psicológicamente, sobre todo psicológicamente. Todo comenzó en la noche en la que me invitaron a una fiesta en casa. Esta fiesta no era la gran cosa, es decir, simplemente era una fiesta más, un nuevo sábado en la noche, muchas personas bebiendo demasiado y estrellándose inconscientes en el piso del anfitrión, personas que no voy a mencionar haciendo actividades ilegales, gente que no fue invitada queriendo colarse. En fin, ese ambiente al que estaba tan adaptado y que salía a buscar todos los fines de semana como un animal hambriento. En realidad, conocía al anfitrión, pero no era realmente amigo de él, sino más bien como una especie de conocido, ya que era como el amigo de un amigo, ya sabes, además de alguien con quien había coincidido en más de una fiesta. Aunque probablemente sea importante tener en cuenta que cuando digo anfitrión, solo me refiero a la persona que alquila o es dueña de la casa en la que vamos a celebrar la fiesta, porque en realidad siempre había un grupo de chicos locos que éramos los que proporcionábamos todo lo necesario, es decir, las bebidas, los bocadillos, vasos, platos, y todo lo que fuera necesario, por lo que el anfitrión básicamente solo prestaba el lugar. Cuando llegué a la casa la noche de la fiesta, realmente parecía que iba a ser un momento increíble. Un grupo de mis amigos ya estaba allí, la música era increíble, el ambiente era perfecto, y yo estaba listo para soltarme y disfrutar hasta que mi cuerpo resistiera. Entré, y justo al cruzar la puerta, inmediatamente me encontré con el anfitrión. Lo llamaremos Lucas para la historia. Entré para darle un apretón de manos, agradecerle por dejarnos usar su casa y decirle lo maravilloso que era. «Hola, hermano. ¿Cómo te va?», dije, intentando mantenerlo informal. Él literalmente se quedó allí, mirándome con una mirada en blanco.
Después de unos momentos en los que extendí mi mano y él simplemente me observó como si hubiera algo raro en mi cara, el instante se volvió increíblemente incómodo. Finalmente, retiré mi mano y le pregunté si estaba bien. Mantuvo la misma mirada muerta, y sacudiendo levemente la cabeza, respondió: No, Nick, no estoy bien. Luego se giró, se alejó y subió las escaleras. Obviamente, estaba muy confundido. Esta fue una interacción increíblemente extraña que definitivamente no anticipé de parte de Lucas. Las pocas veces que nos habíamos visto, él siempre parecía bastante tranquilo, y pensé que nos llevábamos decentemente bien, al punto de que aceptaría una conversación. Pero esto realmente me tomó por sorpresa. Me quedé muy desconcertado. Después de pensarlo por unos instantes, hice caso omiso al asunto y simplemente regresé a la mesa para comer algo y tomar un segundo trago. Pensé que tal vez él simplemente estaba de mal humor o algo así, y no iba a dejar que eso arruinara mi noche. Después de un tiempo, estaba pasando un buen rato en la fiesta y charlando con gente que conocía. Le pregunté a algunos otros si habían hablado con Lucas o lo habían visto esa noche, y todos mencionaron que tuvieron alguna interacción con él. Todos coincidieron en que él los trató con la misma frialdad, pero asumieron que estaba reconsiderando la idea de organizar la fiesta. Estuve de acuerdo en que probablemente ese era el caso, pero también pensé que la otra cara de la moneda era que simplemente podría no haber aceptado ser el anfitrión al final. Supuse que esta iba a ser una de esas fiestas en las que el anfitrión se quejaba mucho después y en la que a nadie se le permitía tirarse al suelo. Habíamos tenido algunos anfitriones aguafiestas antes, y estaba bien, era su casa, después de todo. Pero aún así, fue un poco incómodo. Bueno, pensé que ese era el caso, hasta que sucedió lo que sucedió, y solo entonces entendí todo. Esto fue aproximadamente 2 horas después de que empezara la fiesta. Todos estaban lo suficientemente relajados, probablemente demasiado relajados. La estábamos pasando bien y disfrutando de la noche, tal como esperábamos. La música era increíble y el ambiente no podía ser mejor. Pero de pronto escuchamos lo que sonaba como si alguien gritara a todo pulmón desde una habitación cerrada en el pasillo. Al principio fue incoherente, pero después de unos minutos me acerqué para presionar el botón de pausa en el estéreo, para silenciar la música y ver qué diablos estaba sucediendo. Tan pronto como lo hice, la puerta de la habitación se abrió y salió Lucas. Parecía seriamente enojado, más bien furioso, con el ceño fruncido y una expresión iracunda en su rostro, como si estuviera a punto de darle una paliza a alguien. Mientras caminaba lentamente por el pasillo hacia el área principal, todos le abrían paso por donde pasaba, principalmente porque creo que ninguno de nosotros quería ser la persona con la que desahogara su enojo. Luego se detuvo en el centro de la sala, y todos lo rodearon. En ese momento, todos los ojos estaban puestos sobre él. Fue entonces cuando preguntó: ¿Quién diablos apagó la música? Toda la multitud miró a su alrededor, pero lentamente todas las miradas fueron cayendo sobre mí, básicamente señalándome. Al verme delatado, solo le dije tímidamente: Oh, sí, yo lo hice. Te escuchamos gritar y queríamos asegurarnos de que estabas bien, hombre. Terminé esta oración, y tan pronto como las últimas palabras salieron de mi boca, vi a Lucas levantar su mano hacia mí, y me encontré con la punta de su pistola apuntando a mi cara. En ese momento, podía sentir mi corazón latiendo frenéticamente. Las personas en la habitación comenzaron a gritar y tratar de retroceder y esconderse, pero nadie realmente hizo nada para ayudar en la situación. No es que esperara que alguien saltara frente a un arma por mí, pero un poco de solidaridad no habría venido mal. Levanté ligeramente las manos y traté de decirle que lamentaba haber apagado la música, que no quería ningún problema, y que si él quería, simplemente dejaría la fiesta y no volvería. Básicamente, estaba tratando de suplicar por mi vida en ese momento, porque este tipo realmente parecía estar a punto de dispararme. Y siendo honesto, me preparé para ello. En ese instante, todo lo que pasaba por mi mente era: es todo. Así es como voy a morir, asesinado por un demente en medio de una fiesta y ebrio. Pero después de varios segundos más de silencio, en los que él parecía congelado mirándome, como si en realidad estuviera viendo a través de mí hacia la nada, movió su brazo y se puso el arma en su propia cabeza, al mismo tiempo que comenzaba a reírse de manera espeluznante. Era casi caricaturesco, como algo que el Joker haría. Toda la habitación se quedó muda mientras observaba cómo Lucas se reía. De repente,
apretó el gatillo. Pero en vez de un estruendoso disparo, se oyó un asterisco clic asterisco. La bala no salió, no sabíamos si el arma estaba vacía o si se había averiado, pero hubo un enorme suspiro colectivo de alivio cuando eso pasó. Sin embargo, aún no había terminado. Él apretó el gatillo contra su cabeza una vez más, pero tampoco hubo disparo. Tan pronto como quedó claro que el arma no estaba cargada, comenzó a reírse como un psicópata absoluto. Obviamente, este tipo de situaciones eran grandes asesinas de fiestas. Todos nos quedamos sin palabras y en completo estado de conmoción, viendo a Lucas reírse como un absoluto loco en medio de la sala. Parecía que él pensaba que esto era lo más divertido que jamás había sucedido, y sinceramente creo que toda la sala estaba lista para darle una paliza a este demente mientras él solo se reía a carcajadas, mofándose de cómo nos había engañado a todos. En ese momento, todos lo miraban con caras que oscilaban entre el desconcierto y el enojo. Pues claro, todos pensamos que lo iba a hacer. Digo, sí, amigo, tenías un arma en la mano, y la regla número 1 cuando se trata de armas de fuego es asumir que siempre está cargada y que la persona que la sostiene tiene la intención de usarla. Sin mencionar que habías estado actuando raro y enojado toda la noche, y que todos en la habitación estaban un poco borrachos cuando decidiste ponértela en la cabeza y apretar el gatillo sin siquiera decir una palabra. ¿Qué diablos tenía este idiota en la cabeza? De inmediato, todos empezaron a salir de la casa, incluido mi grupo de amigos y yo. Definitivamente ya habíamos tenido suficiente de esa fiesta. Mientras salíamos, él solo se reía y preguntaba por qué nos íbamos todos, nos llamaba tontos y decía que teníamos que aprender a aceptar una broma. En mi opinión, fingir suicidarse no es una broma, y amenazar a alguien con un arma, cargada o no, tampoco lo es. Nada de lo que hizo fue gracioso, y tuve mucho miedo por mi vida en el momento en que lo hizo. Así que, mientras salía y lo seguía escuchando burlarse de lo que había hecho, volví a entrar y le dije estas mismas cosas en la cara. Entonces, él se siguió riendo y dijo: «Ay, amigo, hubieras visto tu cara». En ese instante, volvió a poner el arma en su cabeza y me dijo entre risas: «Tranquilo, hombre. Era una simple broma. Mira, no está, asterisco pum asterisco». Lucas no alcanzó a terminar la frase, porque en el momento en que me decía esto, puso el arma en su cabeza, de nuevo, apretó el gatillo. Su intención era mostrar una vez más que el arma no estaba cargada, pero en lugar de eso, una bala salió y le atravesó la cabeza. Me quedé completamente paralizado y en estado de pánico absoluto mientras miraba el cuerpo de Lucas tendido en el piso, formando un charco de sangre a su alrededor. Pude sentir el líquido caliente salpicado en mi cara mientras yacía inmóvil, tratando de controlar el temblor de mis piernas. Podía escuchar un coro de gritos a mi alrededor y luego una estampida viniendo hacia la casa. Lucas murió al dispararse a sí mismo accidentalmente. Por alguna razón, aún había una bala en el arma, y el hecho de que no saliera las 2 primeras veces que apretó el gatillo fue pura casualidad. Después de esto, la policía llegó a la casa, se llevaron el cuerpo de Lucas y comenzaron a interrogar a todos. Sin embargo, pronto se estableció que había sido un accidente y que nadie más que él mismo tuvo responsabilidad en lo que le pasó. Pero, para ser honesto, me siento supremamente culpable, ya que probablemente, si yo no hubiera regresado a reclamarle por lo que había hecho, él no hubiese puesto esa arma en su cabeza una tercera vez. Tal vez habría vuelto a la habitación y la habría guardado en un cajón, y nada de esto habría pasado. O tal vez sí, igual nunca lo sabremos. Debo decirles que esta fue la última fiesta a la que asistí. Desde entonces, no quise volver a ver nada de fiestas. Esta situación me dejó heridas psicológicas profundas, no alcanzaría a contar las veces que tuve pesadillas con ese momento, y hasta el día de hoy le tengo un poco de fobia a las fiestas. En adelante, solo fui capaz de asistir a una que otra reunión entre amigos, pero nada más que eso. Si eres una de esas personas a las que les gusta hacer este tipo de bromas, espero que este relato te sirva para que entiendas que tu vida no es un chiste, y que un momento de imprudencia puede causar una tragedia. Mi nombre es Emma, y la historia que les voy a contar ocurrió cuando cursaba mi primer semestre en la Universidad de Vermont. De antemano, les advierto que es algo muy delicado que incluye violencia sexual y podría resultar demasiado incómodo o perturbador para algunas personas. Así que, si eres alguien sensible a este tipo de temas, te recomiendo omitir la historia o tratarla con discreción. En aquel entonces,
Como la mayoría de los estudiantes recién llegados, no conocía a nadie. Había mucha gente entrando al año escolar, así que tomé la decisión, sin que mis padres supieran, de unirme a una hermandad. Por coincidencia, mi compañera de cuarto, a quien llamaré Liz, también decidió hacer lo mismo. Liz era una estudiante de otro estado, al igual que yo, así que estaba igual de desesperada por encontrar algunos amigos. Fue así como las dos terminamos corriendo para la misma hermandad. Para quienes no están familiarizados con el tema, para entrar a una hermandad primero debes pasar por una especie de proceso de admisión en el cual te ponen varias pruebas o desafíos. Muchos de ellos ni siquiera puedo mencionarlos, pero básicamente, estos desafíos están orientados a hacer que el aspirante pueda demostrar su lealtad a la hermandad de mujeres. Sin embargo, en mi caso, después de apenas 2 días del proceso, decidí rendirme, a pesar de que ya había pagado casi $50 para postularme, o apresurarme, como también se llama a este proceso. La razón es que simplemente no me sentía cómoda con la dirección hacia donde iban estos desafíos. En mi opinión, unirme a una hermandad de mujeres realmente no estuvo a la altura de las expectativas. Por otro lado, mi amiga Liz pudo superar los desafíos, y antes de darse cuenta, solo faltaba un día para ser aceptada en una hermandad de mujeres. Con toda honestidad, no sabía cómo aguantó todos esos desafíos de tonterías, pero aún así, la felicité. No pude entender cómo decidió seguir adelante con los estúpidos retos, pero fue su decisión y la respeté. Cuando le pregunté sobre el último desafío, lo único que pudo hacer fue reírse, pero en cierto modo, fue casi como una risa nerviosa. Me di cuenta de que, cuando le hice la pregunta, su expresión facial cambió un poco, lo que me dejó saber que simplemente quería ignorar la pregunta, así que no insistí más y la dejé sola. Era viernes por la noche, y ambas habíamos terminado nuestras clases. Decidimos matar el tiempo comprando algo de comida y luego saliendo del campus para ver si había alguna fiesta. Desafortunadamente, la mayoría de las fiestas que se celebraron durante ese tiempo estaban bastante muertas, lo cual era inusual para una universidad un viernes por la noche. En ese momento, la mayoría de la gente me había dicho que la escuela era conocida por tener un ambiente de fiesta bastante bueno, así que nos desanimó bastante descubrir que en realidad no había buenas fiestas. Cansadas y decepcionadas, decidimos dar por terminada la noche y regresar a los dormitorios. Cuando llegamos, Liz me preguntó si podía hacerle un favor. Empezó a hablarme sobre el capítulo de la hermandad y el último desafío que tenía que completar, y con respecto a eso, me pidió que la acompañara al evento del día siguiente. Siendo muy honesta, no sabía cómo sentirme al respecto, ya que no completé todos los desafíos y temía que al consejo de la hermandad ni siquiera le agradara que yo estuviera allí, ya que no era parte de su grupo. Pero Liz me aseguró que eso no sería un problema y que perfectamente podría acompañarla. En ese momento, todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, pero tomé su palabra y le dije que lo haría. Liz estaba completamente emocionada porque acepté ir con ella, y con eso, ambas nos fuimos a la cama. Me desperté a la mañana siguiente, y lo primero en lo que pude pensar fue en el evento de la hermandad. A pesar de que le di a Liz mi palabra de que asistiría con ella, todavía estaba un poco nerviosa, principalmente porque sabía que las hermandades y fraternidades tratan estos eventos de admisión con mucha seriedad, y si no eres parte de su grupo, te miran de manera diferente. De todos modos, pasé la primera mitad de mi día haciendo lo que tenía que hacer para la escuela, y durante las siguientes horas trabajé en un montón de tareas e hice algunos recados antes de tener que ir a ese dichoso evento. Pero antes de que pudiera siquiera darme cuenta, Liz y yo nos estábamos preparando en el último minuto. Cuando estaba a punto de ponerme unos jeans y una camiseta, Liz me dijo que el evento en realidad era formal, así que tuvimos que vestirnos para la ocasión. Después de unos 30 minutos de intentar encontrar la mejor ropa para el magno evento, finalmente salimos de los dormitorios y nos dirigimos hacia el lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia. Tras caminar unos minutos fuera del campus, rápidamente me di cuenta de que este evento no era más que otra fiesta en una casa. Mientras subíamos los escalones de la puerta principal, podía escuchar la música a través de las paredes, y ni siquiera tuvimos que tocar, porque ya había 2 hombres parados en la entrada principal. Ellos debían saber que Liz era parte de la hermandad, pues nos dejaron entrar a las 2 sin ningún problema. Tan pronto como entramos, me sorprendí al darme cuenta de que este evento no era solo para la hermandad. Por lo que parecía, era una mezcla entre una hermandad y una fraternidad. Siendo honesta, quería irme desde el mismo momento en que entré, simplemente porque el lugar estaba demasiado lleno y la música demasiado alta.
Quise decirle a Alice que estaba lista para irme en cualquier momento en que ella también lo estuviera, pero no habían pasado ni 10 minutos desde que cruzamos la puerta cuando la perdí entre la multitud y no la pude encontrar. Supuse que se estaba poniendo al día con algunos amigos o que se fue a hablar con las hermanas, así se llaman entre ellas las miembros de la hermandad, pero el caso es que no volví a ver a Alice en un buen rato. A medida que avanzaba la fiesta, me encontré con algunas caras familiares, así que decidí ponerme al día y tratar de pasar el rato, aunque el volumen de la música no me permitía demasiado. Si bien yo no era miembro de la hermandad, me sorprendió que me trataran de la misma manera. Mientras la noche seguía avanzando, pasé la mayor parte del tiempo teniendo conversaciones informales con algunas personas, lo que me hizo pensar que tal vez había sido un poco prejuiciosa al principio, pues la verdad es que estaba pasando un rato agradable. El único problema era que seguía sin encontrar a Alice. En un momento de la noche, estaba hablando con una de las hermanas mayores de la hermandad, y mientras charlábamos, dos de los hermanos se nos acercaron y nos ofrecieron algunas bebidas. Yo rechacé el ofrecimiento de inmediato, sabiendo que no debía tomar tragos de personas que no conocía. Ellos rápidamente se fueron, y continué mi conversación con la hermana de la hermandad. Mientras seguíamos hablando muy amenamente, noté algo por el rabillo del ojo, era Alice. Finalmente la encontré de nuevo. Le hice señas para que viniera, y entonces ella se acercó y me dijo que había estado hablando con algunas hermanas, y me pidió disculpas por no haber venido antes. Le dije a Alice que no había ningún problema. Entonces me comentó que iría a despedirse del grupo de hermanas con las que estaba hablando hace un momento y luego vendría a compartir conmigo y la chica con la que yo estaba conversando. Sin embargo, pasó casi una hora y no había regresado. No le di mayor importancia, pensé que tal vez la estaba pasando bien, y honestamente, yo también me estaba divirtiendo bastante. Resultó que las hermanas de la fraternidad eran mucho más interesantes y buena onda de lo que yo me imaginaba. Juzgando por los estúpidos retos que te colocan para entrar, sinceramente, pensé que se trataba de una manada de chicas sin cerebro, con el perdón de esa expresión porque sé que suena despectiva, pero sinceramente era lo que pensaba antes de tratar con ellas esa noche. Pasó otra hora y Liz aún no volvía. Estuve observando desde hacía un rato al grupo con el que estaba hablando al principio y me di cuenta de que no estaba con ellos desde hacía un buen tiempo. Mientras la buscaba entre la multitud con la vista, algo llamó mi atención en las escaleras. Era Liz, estaba subiendo las escaleras con un grupo de personas, pero realmente no sabría decir si estaban todos con ella. Pude notar que parecía un poco ebria y unos chicos parecían estar ayudándole. Esta era la primera vez que la veía desde que me dijo que vendría en un instante, y hacía ya casi 2 horas de eso. En ese momento, me dispuse a subir las escaleras en su búsqueda. Mientras avanzaba, me encontré con una vieja compañera de mi escuela secundaria. Ella me tomó por el brazo y comenzamos a tener una pequeña charla. Estaba tan emocionada de reencontrarme con esta amiga que, por un instante, olvidé por completo a Liz. De igual manera, solo quería ver que estuviera bien, pero honestamente no tenía ningún mal pensamiento al respecto. Por esa razón, me relajé por unos 20 o 30 minutos, y fue entonces cuando recordé que iba a darle un vistazo a Liz. Me asomé de nuevo a la escalera, pero ella ya no estaba allí. Luego miré a mi alrededor para ver si podía verla entre el grupo de amigos con el que estaba antes. Rápidamente los encontré, pero ella no estaba con ellos. Los minutos siguientes estuve intentando localizarla entre el grupo de gente, pero no la veía por ningún lado. Fue entonces cuando me disculpé con mi amiga y le dije que me permitiera unos minutos para ir a buscar a Liz. Ella me dijo que no había problema y quedamos en vernos cuando volviera para presentarle a Liz. Comencé a buscar a mi amiga por todas partes en el salón, pero no la encontré. Decidí subir las escaleras para ver si podía encontrarla en el piso de arriba, aunque allí solo estaban las habitaciones. De igual manera, comencé a cruzar el mar de gente para llegar hasta allí, y después de recibir unos cuantos empujones y pisotones, finalmente pude llegar al final de las escaleras. No quise llamarla porque seguramente no me escucharía debido al alto volumen de la música, que era realmente ensordecedor. El pasillo al final de la escalera estaba increíblemente oscuro, pero había algunas personas allí. Unos estaban fumando y charlando, mientras que otros, probablemente parejas, aprovechaban la oscuridad para hacer de las suyas. También vi a algunos que parecían estar consumiendo algo más que alcohol. No me gustaba para nada el tipo de ambiente que había en ese lugar.
Recorrí todo el pasillo hasta el final y cuando estaba a punto de bajar las escaleras nuevamente, pude ver que la puerta de una de las últimas habitaciones se abría, y dos hombres salían de allí acomodándose la ropa. En ese momento, me imaginé que eran solo una pareja de chicos. Venían riéndose y empujándose de una manera que parecía más bien amistosa, y cuando levantaron la cara, me di cuenta de que eran los mismos dos chicos que nos habían ofrecido bebidas a la hermana y a mí hacía un rato. Ellos pasaron por mi lado y, al hacerlo, ambos me miraron de una manera entre divertida y maliciosa. Inmediatamente, una alarma se encendió dentro de mí, porque justo había visto a estos dos chicos entre el grupo de personas que estaba con Liz en las escaleras la última vez que supe de ella. Al salir de la habitación, ellos cerraron la puerta tras de sí, pero algo dentro de mí me dijo que debía buscar allí, y así lo hice. Abrí la puerta de la última habitación a la derecha, de hecho, no vi a nadie porque todas las luces estaban apagadas y estaba realmente muy oscuro. Comencé a llamar a Liz en voz alta, pero no obtuve respuesta. Entonces, apunté mi linterna en varias direcciones de la habitación, y cuando iluminé una de las esquinas, una oleada de pánico me golpeó con tanta fuerza que por un momento sentí que mis piernas flaqueaban y juro que estaba a punto de desmayarme. Allí estaba Liz, acurrucada en el piso, en condiciones que prefiero no describir, pero que les aseguro me causaron un gran impacto. De inmediato, corrí hasta donde estaba mi amiga, y fue solo entonces cuando pude escuchar que estaba llorando descontroladamente. Anteriormente, no podía oír nada por la música. Cuando la iluminé con la luz de mi linterna, ni siquiera hizo falta preguntarle, era evidente que había pasado lo peor. No puedo describir cómo me sentí, pero el mayor sentimiento que me invadió, además de la preocupación y la indignación por lo que le habían hecho, fue la inmensa culpa que me quemaba al recordar que pude haberlo evitado si hubiese seguido mi camino hacia la escalera cuando la vi con ese grupo de personas. Lo primero que pensé fue en llamar a una ambulancia, pero ella me suplicó que no lo hiciera. Le dije que necesitaba ayuda médica, pero ella se negó. Me dijo que lo haríamos cuando nos fuéramos. Todo lo que pude hacer fue darle un abrazo y decirle que estaba allí para ayudarla. Permanecí en la habitación con Liz durante más o menos una hora, mientras ella se recuperaba emocional y físicamente. La ayudé a lavar su cara, y afortunadamente había una ducha en esa habitación, así que pudo darse un baño. Eso no borraría lo que pasó, pero al menos le haría sentir un poco mejor. Cuando volvimos a los dormitorios, Liz todavía estaba en shock. Se metió en la cama de inmediato. Le insistí para que fuese a la policía, pero ella se negó también y no quiso recibir ayuda médica en ese momento. Sin embargo, afortunadamente, sí lo hizo unos días después. Físicamente, se pudo recuperar al 100%, pero las heridas psicológicas de vivir una experiencia como esa definitivamente no se borran de un momento a otro. Después de un tiempo, Liz finalmente aceptó ir a terapia, y solo después se atrevió a denunciar a sus agresores. Liz es una chica fuerte y valiente que logró superar muchas cosas. Hace más de 10 años de este terrible suceso, ambas nos graduamos de la universidad y seguimos siendo amigas hasta el día de hoy. Afortunadamente, debido a la denuncia de Liz y de otras 5 chicas que sufrieron los mismos abusos por parte de este par de rufianes, ambos fueron condenados a muchos años de prisión. Hoy en día, Liz está felizmente casada con un hombre maravilloso, con quien tiene una hermosa niña. Es una profesional muy destacada, y en general, tiene una buena vida. Así que, finalmente, sí se hizo justicia. Era un sábado por la noche y mis amigos y yo estábamos demasiado aburridos. Nuestra semana de exámenes universitarios acababa de terminar, y todos necesitábamos algo que hacer para dejar de pensar en cuáles podrían ser nuestras calificaciones. Esa noche, estábamos todos jugando videojuegos en mi casa cuando uno de mis amigos, Will, recibió una notificación en su teléfono. Alguien a quien seguía en Twitter acababa de publicar un anuncio para una fiesta en una casa bastante cerca de donde estábamos. Cuando le pregunté a Will quién era el anfitrión, simplemente se encogió de hombros. No lo sé, dijo. Se veía linda, así que la seguí como hace, no sé, un mes. La verdad es que no le presté mucha atención, agregó. Esta respuesta no nos sorprendió a ninguno. Will tenía una conocida debilidad por las caras bonitas. Aún así, pensamos que sus hormonas furiosas finalmente podrían haber sido útiles por primera vez esa noche. Todos estábamos tan aburridos que la idea de una fiesta en casa nos parecía el tipo de diversión descontrolada que necesitábamos en ese momento para aliviar nuestra ansiedad por los exámenes de la universidad.
Así que todos fuimos a prepararnos para salir. Antes de irnos, tomé mi inhalador de emergencia de mi habitación. No salgo a ningún lado sin él, ya que tengo asma crónica y debo llevarlo conmigo en todo momento. Como decía, guardé mi inhalador en el bolsillo y me uní a mis amigos en un viaje compartido a la dichosa fiesta. En el camino, decidimos que yo sería el conductor designado del grupo. En primer lugar, no me gustaba mucho el alcohol, simplemente me gustaba pasar el rato con mis amigos y tal vez charlar con algunas chicas si se presentaba la oportunidad. Realmente, siempre he sido un poco reacio a consumir cualquier tipo de sustancia que me haga perder el control, por eso no soy fan del alcohol, y mucho menos de las drogas. Conduje durante aproximadamente una hora, y Will, quien venía dándome las instrucciones, finalmente me ordenó que detuviera el auto. Aparqué el coche cerca de una casa gigantesca que se alzaba sola al final de la calle del barrio. Todos nos quedamos muy sorprendidos y hasta un poco confundidos. No sabíamos si Will había interpretado mal las instrucciones del GPS de su móvil y nos había traído al lugar equivocado. Conociéndolo, eso no nos extrañaría nada. Pero no, tal parece que las instrucciones eran correctas, y ese era justo el lugar donde se llevaría a cabo la fiesta, según la publicación de Twitter. Ver cómo era realmente la casa nos preocupó un poco al principio. Claro, era un lugar enorme, de hecho, sería un lugar perfecto para organizar una fiesta en casa. Sin embargo, desde afuera parecía inquietantemente silencioso. Ni un solo rayo de luz asomaba a través de sus cortinas rojas cerradas, y no podíamos escuchar ninguno de los ruidos habituales que se escuchan en una fiesta, como risas de borrachos o música ruidosa. Nada. Todo estaba en silencio absoluto, ni siquiera los grillos acompañaban el silencio de la noche. Solo se escuchaba el sonido del viento entre las hojas de los árboles y el de nuestros pasos sobre la hierba. Por un momento, nos preocupamos de que nos hubieran engañado porque, después de verificar varias veces, estaba claro que Will no nos había perdido. Sin embargo, volvimos a verificar una vez más y llegamos a la conclusión de que estábamos en la dirección correcta. También pensamos que la fiesta probablemente fue una broma. Quizás alguien quería molestar al dueño de la casa anunciando una fiesta allí, o tal vez simplemente intentaban hacer perder el tiempo a cualquiera que quisiera asistir a una fiesta ficticia. Cualquiera que fuera el caso, estábamos listos para irnos e ir a buscar otra cosa que hacer. Habríamos hecho precisamente eso si Will no hubiera insistido en llamar primero a la puerta. Sabíamos que era una mala idea, pero mis amigos y yo también sabíamos que Will nunca dejaría de insistir si no lo hacía. Conociendo su terquedad, nos resignamos. Así que, mientras él se acercaba a las puertas dobles, noté un leve olor metálico en el aire, algo que me llamó la atención de inmediato, pero traté de no darle importancia. Will llamó 3 veces a las grandes puertas y esperó una respuesta. No escuchamos ningún ruido proveniente del interior, pero la puerta se abrió solo unos segundos después. En un instante, nuestros ojos fueron bombardeados por una serie de luces multicolores parpadeantes, seguidas de música electrónica fuerte y ruidosa. El olor metálico de antes dio paso a un olor más familiar, el de alcohol barato, pizza y cigarrillos. Nos recibió en la puerta la chica que había anunciado la fiesta en Twitter, con un atuendo que dejaba muy poco a la imaginación. Nos saludó con una amplia sonrisa y nos invitó a entrar. Detrás de las cortinas cerradas, había una fiesta como cualquier otra a la que hubiera asistido. Nos dijo que nos sintiéramos como en casa y nos entregó a todos vasos rojos llenos hasta el tope de alcohol. Como yo tenía la responsabilidad de llevar a mis amigos borrachos a casa sanos y salvos, dejé el mío en una mesa cercana. Will nos soltó un "te lo dije" antes de salir corriendo detrás de algunas chicas. Por un tiempo, todo fue genial. Mis amigos se divirtieron bebiendo y comiendo comida chatarra hasta más no poder. Mientras tanto, yo hablaba con la gente y hacía lo que más me gusta de estas fiestas, conocer personas nuevas. La verdad es que la estaba pasando bien, aunque noté que las cortinas siempre permanecían cerradas. No pensé en cuestionarlo. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que el olor metálico había regresado. No me importó demasiado, no era un olor agradable, pero había olido cosas mucho peores en otras fiestas. Pude notar que en la casa había muchos adornos antiguos, y entre ellos, un par de estatuillas de bronce. Así que se me ocurrió que de allí podría provenir ese olor, o tal vez simplemente supuse que alguien debía haber tenido una hemorragia nasal o haber olvidado sus tampones o algo así. Si alguna vez has tenido la oportunidad de comparar ambos olores, te darías cuenta de que son bastante similares.
En algún momento, comencé a sentir que mi asma empezaba a molestarme, severamente porque estaba haciendo mucho esfuerzo al bailar. Sin embargo, no era nada que un resoplido de mi inhalador no pudiera solucionar. Así que rápidamente saqué mi inhalador, me lo llevé a la boca y exprimí su contenido. Tenía los ojos cerrados mientras inhalaba el cóctel químico, conté hasta 10 como lo había hecho 1.000.000 de veces antes y exhalé. La rigidez en mi pecho se alivió casi de inmediato cuando el medicamento hizo su efecto. Abrí los ojos de nuevo, con planes de seguir de fiesta, pero en cambio, me encontré con un paisaje completamente diferente al de antes. Apenas abrí los ojos, me encontré en un escenario carnoso de pesadilla. Ya no estaba parado en medio de una fiesta en una casa, y si lo estaba, era una casa salida directamente del infierno. Les voy a describir exactamente lo que vi en ese momento para que se hagan una imagen mental. Las paredes estaban hechas de carne roja y palpitante que se expandía y contraía al unísono, como si la casa misma respirara. Los suelos estaban alfombrados por una capa de músculo rosado y verrugoso que se aplastaba bajo mis pies como una lengua. Donde antes había una puerta, ahora había 2 filas de dientes verticales que estaban fuertemente unidos entre sí. Sin embargo, esa no fue la peor parte. Lo peor es que había gente en la casa. Los asistentes a la fiesta bailaban y bebían al ritmo de una música que en realidad era solo el sonido de la casa respirando y exhalando. Todos parecían estar medio digeridos, y a muchos de ellos les faltaban enormes trozos de carne de la cara y el torso, dejando al descubierto huesos blancos y agujeros vacíos donde se suponía que estaban sus órganos. Era como si el ácido los hubiera devorado desde adentro hacia afuera. Ninguno de ellos parecía darse cuenta de que les faltaba la mayor parte de sus cuerpos, seguían bailando al son de la casa viva y respirante sobre su alfombra de carne, mientras se caían trozos de su propia carne. Cientos de tubos largos y flácidos que parecían intestinos gruesos colgaban del techo orgánico como enredaderas. Los asistentes a la fiesta, inconscientes de todo, agarraban los tubos y se los llevaban a la boca para beber la bilis verde y ácida que la casa bombeaba a través de ellos. En sus mentes, debían haber estado bebiendo cerveza en vasos rojos, sin saber que se estaban digiriendo para ser comidos por la casa. El leve aroma a cobre metálico que percibí cuando llegué ahora se había vuelto abrumador desde que conocí la verdadera forma de esta casa. Si tuviera que aventurar una conclusión, la fuente de ese aroma a cobre debía ser la misma que hacía que todos alucinaran que estaban en una fiesta normal. Cualquier químico que hubiera en mi inhalador debía haber contrarrestado los efectos de los alucinógenos de la casa. Eso fue lo primero que vino a mi mente. Lo peor es que en ese lugar no había puertas ni ventanas, la única manera de entrar o salir era a través de los dientes que rechinaban donde debía haber estado la puerta. Intenté abrirla, pero me resultó difícil sujetar los dientes debido a la saliva resbaladiza que los cubría. Después de un tiempo, mi visión se volvía borrosa, los alucinógenos actuaban, y de repente me transportaban de regreso a una fiesta en una casa normal, donde la gente se estaba divirtiendo y todo estaba bien en el mundo. Tenía que dar otra bocanada de mi inhalador para regresar a la horrible realidad, y cada vez que lo hacía, esos momentos de claridad brutal eran cada vez más cortos. Estuve atrapado allí durante horas tratando de encontrar una salida, pero fue en vano. Desesperado porque ya no le quedaba casi nada a mi inhalador, comencé a golpear los dientes con mucha fuerza y a gritarle a los invitados para que despertaran del sueño en el que los tenía sumergidos la casa, entre ellos mis amigos, quienes bailaban y bebían con sus cuerpos medio carcomidos, siendo digeridos por la casa sin darse cuenta. De pronto, noté que empezaron a mirarme, y sentí que mi corazón se iba a detener cuando todos comenzaron a caminar hacia mí. Corrí todo lo que pude y continué golpeando la puerta mientras sentía que me alaban de la camisa y de los brazos. Empecé a golpear y a patear, porque todos estos zombis a medio comer querían que la casa también me devorara a mí. Aunque luché con todas mis fuerzas, sabía que era en vano. Le había dado la última bocanada a mi inhalador, y estaba empezando a sentir como mis pulmones se cerraban mientras lentamente volvía a la ilusión de la casa. Sentí que era el fin, la casa me había comido a mí y a mis amigos. Sintiéndome al borde de dar mi último aliento antes de que pasara el efecto de los químicos de mi inhalador, miré a mi alrededor por última vez, sabiendo que aquella espeluznante escena sería lo último que vería en mi vida. La imagen de aquella casa carnívora y los cuerpos de mis amigos a medio devorar por ella. Cerré los ojos con fuerza y me preparé para morir. La siguiente vez que los abrí, estaba en la sala de un hospital, con un pitido rítmico y constante punzando en mis oídos, con una mascarilla de oxígeno puesta y mis brazos conectados a un montón de mangueras.
Tal parece que la casa no pudo comerme después de todo, o tal vez este era mi siguiente paso en el infierno. Esos fueron mis pensamientos inmediatos. Un segundo después, entró una enfermera a la sala. Ella pareció muy sorprendida al verme despierto y de inmediato me regaló una sonrisa.